Vientos, pues muy buenos días, bienvenidos a todos, ¿vale? Vamos a empezar. Repito, el día de hoy vamos a estar trabajando lo que es la parte de historia de México. Acuérdense que estamos un poquito atrasados en esa materia. Entonces vamos a poner, por favor, como título, los mexicas, ¿vale? Entre comillas, aztecas. Bueno, habíamos comentado previamente que, recuérdenme, en qué región de América se desarrollaron las civilizaciones más avanzadas de lo que es la parte prehispánica. En En Mesoamérica. Mesoamérica. En Mesoamérica, exactamente. Entonces, uno de los más grandes imperios que se generó, ¿sale, vale? En Mesoamérica fue el de los mexicas, ¿ok? ¿Qué significa mexica? Pregunta de examen. Lugar donde confluyen el sol y la luna o región del ombligo y de la luna, del ombligo de la luna, ¿vale? Esta es la segunda es la más común, región del ombligo de la luna. ¿Sale, vale? Esta puede venir en su examen para todas las áreas, principalmente para área 3. ¿Sale, vale? Ya quedó anotada la pregunta de examen. Repito, el significado de mexica es región del ombligo de la luna. ¿Sí quedó? ¿Dudas, dudas? ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Claro que sí, Diego. Mexicas significa región del ombligo de la luna. Ese es el significado más común, pero también en algunas fuentes puede encontrar el significado de lugar donde confluyen el sol y la luna. Pero el más común en exámenes de admisión es región del ombligo de la luna. Ahora, ¿qué diferencia hay entre los mexicas y los aztecas? Es muy sencillito. Pues a ciencia cierta se desconoce el origen de esta civilización, ¿vale? Lo que se sabe es que en algún momento de la historia, esta comunidad era una comunidad nómada. ¿Qué significa que eran nómadas, Angie? ¿Se acuerda? Angie anda por ahí. A ver, Lili, ¿qué significaba que eran nómadas? Que se quedaban en un solo lado, ¿no? A ese sedentario. Es lo No, contrario. ese, nomás eran los que iban de un lado a otro. Exactamente. Entonces, esta comunidad adquiere el nombre de azteca cuando eran nómadas, es decir, cuando iban de un lugar a otro en búsqueda de comida. De hecho, se cree que provienen del norte, de la parte de Aridoamérica, ¿sale, vale? Que emigraron de Aztlán, pero no se sabe si Aztlán, que significa lugar de las garzas, estaba en el estado de Michoacán, cerca del lago de Pátzcuaro, o en Nayarit, cerca de la laguna de Mexcaltitlán. Sale, vale. Lo que sí se sabe es que originalmente eran nómadas y que ellos iban buscando un lugar para poderse asentar, un lugar para establecerse. ¿Vale? Entonces, esta etapa formativa del Imperio Mexica es cuando se le asigna el nombre a esta comunidad de aztecas. ¿Vale? ¿Y qué simboliza esta comunidad, esta civilización mexica? Simboliza unidad y armonía entre todos los pueblos de Mesoamérica. O sea, prácticamente los mexicas, cuando se establece ya como civilización, ¿vale? Empiezan a adquirir, a aprender lo mejor de cada una de las civilizaciones. ¿Sale? De hecho, ahorita vamos a ver que a los mexicas se les considera herederos de la grandeza tolteca y teotihuacana porque empiezan a eh, 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 reproducir lo mejor de estas civilizaciones, ¿sale? Y entonces, ¿Herederos de la que? Disculpe, maestro. a herederos de la grandeza tolteca teotihuacana. Repito, pregunta de examen, a los mexicas se les considera herederos de la grandeza
tolteca teotihuacana. ¿Se acuerdan que quedamos que los teotihuacanos eran los más pros? ¿De qué horizonte eran los más pros los teotihuacanos? ¿Alguien se acuerda? Los mejores. Los teotihuacanos eran los mejores de qué horizonte? Que hasta les dije, es pregunta de examen. Híjole, y se los di apenas antier. Del horizonte clásico. ¿Sale, vale? Del horizonte clásico. ¿Vale? Bueno. Y entonces, les comentaba que esta comunidad de nómadas, estos aztecas, pues estaban emigrando de Aztlán, que significa lugar de las garzas, repito, ¿vale? En búsqueda de algún lugar para poder asentarse, ¿vale? Entonces, por ahí uno de los sacerdotes, de los líderes de esta comunidad, el sacerdote Mesitli y Tenoch, tienen por ahí una revelación, un sueño, en donde Huitzilopochtli les dice, ¿vale? Que para poder asentarse en un lugar y ser un gran imperio, debían de encontrar un islote y en ese islote debía de haber una roca, sobre la cual iba a estar un nopal con una tuna roja y un águila devorando una serpiente. Y entonces estos sacerdotes empezaron a guiar a la comunidad de los aztecas, que eran nómadas, hasta este islote, ¿vale? Y entonces imagínense, llegan a este islote, ven esta señal que les había revelado el dios Huitzilopochtli, ¿vale? Y entonces, pues obviamente la comunidad azteca se pone feliz, ¿no? De haber encontrado el lugar que su Dios les había dado. Sin embargo, ¿qué creen? Pues ya cuando llegaron a este islote, híjoles, pues este islote ya era propiedad del señorío de Azcapotzalco. El señorío de Azcapotzalco era algo así como el líder, como el presidente, como el mero mero de una comunidad chichimeca. ¿Se acuerdan? Bueno, de una civilización chichimeca. ¿Se acuerdan que durante el postclásico los chichimecas empezaron a invadir todo lo que era la parte de Mesoamérica? ¿Sí se acuerdan que les comenté eso? Sí. Pues parte de estas invasiones hicieron que en esa región un señorío chichimeca, el señor de Azcapotzalco, se apoderara de esas tierras. Entonces llegan estos aztecas a este islote y no les queda de otra más que llegar a un arreglo con el señorío de Azcapotzalco. Y le dicen, ¿sabes qué? Mira, mi dios Huitzilopochtli me dijo que aquí debo de asentarme para hacer un gran imperio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece si me dejas asentarme en estas que son tus tierras y yo te voy a dar una especie de renta, ¿no? Nada más que en ese entonces se le conocía como tributo? ¿Sí me doy a entender? Es decir, era algo así como una renta, pero en especie. En lugar de darles como dinero, pues se le daba cierta cantidad de semillas de cacao, de granos de cacao, ¿vale? Cierta situación agrícola, en especie era este tributo, incluso hasta trabajadores, esclavos, ¿sale, vale? Y entonces, cuando llega al arreglo esta comunidad azteca, este pueblo azteca, con el señor de Azcapotzalco, pues entonces fincan su primer ciudad, la ciudad de México Tenochtitlán, pregunta de examen, en 1325. Una vez más, ¿vale? Los aztecas fundan en ese islote su primera ciudad, México Tenochtitlán, en 1325. Pregunta de examen. ¿Cuándo se funda México Tenochtitlán? Se funda en 1325. Así viene. Y con la fundación de México Tenochtitlán, ¿En mil qué, maestro? ¿Lo mil puede repetir? trescientos veinticinco, 1325. Pregunta, si en 1325 se funda México Tenochtitlán, ¿en qué edad
histórica estamos, que se dio esta fundación de México Tenochtitlán? ¿En qué edad se dio? Ya vimos las edades. ¿En qué edad Edad estábamos? Media. En la Edad Media, exactamente. ¿Sale, vale? Ahora, les voy a hacer por ahí un paréntesis bien importante que lo vamos a ver en la siguiente presentación, pero acuérdense que en la Edad Media, ¿vale? La gente en general en Europa vivía pues en la ignorancia absoluta, estábamos en pleno oscurantismo, las ciudades de Europa estaban pésimas, sucias, prácticamente vivían, bueno, se vivían en comunidades bárbaras, ¿no? Una situación bien, sucia, bien poco higiénica, fea, ¿sale? ¿Vale? Entonces, ahí hago esta aclaración, ¿vale? Porque ahorita vamos a hacer algunas características, vamos a describir un poquito cómo fue el imperio mexica, ¿vale? Y vamos a ver el contraste entre una comunidad europea, ¿vale? Que vivió el oscurantismo, el control de la iglesia, vivían prácticamente en calles sucias donde la gente defecaba donde podía, ¿no? Había, por ejemplo, gente que tenía baldes con heces fecales y de repente, ya se llenó y lo aventaban por la ventana y le caía al primer cristiano que estaba por ahí. O sea, una situación bien compleja en Europa. En cambio, aquí ahorita vamos a ver cómo se vivía en México Tenochtitlán. ¿Sale? Vale, o sea, sí había sacrificios, claro, vale, pero pues unas por otras, ¿no? ¿Sale? Vale. Y entonces, algunos mexicas, ¿vale? Abandonan México Tenochtitlán y fundan Tlatelolco. Tlatelolco también es una ciudad de algunos mexicas que se fueron de esta ciudad de México Tenochtitlán. ¿Sale, vale? Y acuérdense, ya cuando se funda México Tenochtitlán y entonces estos aztecas logran asentarse, dejan de ser aztecas y se convierten en mexicas. ¿Qué significa mexica? Ah, creo que Mau también entró tarde. ¿Qué significa mexicas? Vanessa, ¿qué significa mexica? Región del ombligo de la luna. Eso, mero, pregunta de examen, ¿sale, vale? ¿Dudas del origen de lo que es el pueblo mexica, la comunidad mexica? Todavía no digo imperio, porque todavía no es un imperio. Ahorita vamos a hablar de las características que debe de tener una región, bueno, una comunidad, un país, un pueblo para ser considerado imperio. Todavía no era imperio, apenas era una comunidad que se acababa de asentar en una nueva ciudad, que acababan de fundar ciudad en 1325, ¿vale? ¿Dudas hasta el momento? ¿Puedo cambiar de diapositiva? ¿Sí puedo cambiar de diapositiva? No, ¿No? Ok, déjame copiar. Ok, no se preocupe. Mire, de ahí ¿qué debe de copiar? Lo más importante, debe de copiar que los aztecas, es decir, los mexicas cuando eran nómadas, emigraron de Aztlán, que significa lugar de las garzas, pero en sí no se sabe si está en Michoacán o en Nayarit, ¿vale? Eso es lo más importante de ahí, porque en sí se desconoce el origen de los mexicas. Otra cosa que debe de copiar, pues es que los sacerdotes Mexitli y Tenoch, en un sueño, Huitzilopochtli les revela que para poder fincar su asentamiento y convertirse en un gran imperio, debían de encontrar un islote donde había una roca con un nopal y sobre ese nopal, ¿vale? Con una tuna, había un águila devorando una serpiente. Entonces, los sacerdotes Mexitli y Tenoch los guían a este islote en donde fundan México Tenochtitlán después de haber llegado a un acuerdo de pago de tributo al dueño de ese islote. El dueño de este islote, pues era el señor de Azcapotzalco, ¿vale? Y cuando se funda México Tenochtitlán, se funda en 1325, tan tan. Es lo que le pueden llegar a preguntar en el examen. ¿Todo eso? Todo eso. Solo eso. Va. Vientos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Sí, creo que sí. Perfecto. Y entonces, ¿vale? Tenemos que el imperio mexica tenía una estructura bien organizada, ¿sale? ¿Vale? Estaba formado por 4 barrios o calpulis.
Era Atzacoalco, Mayotla, Cuepopan y Teopan. ¿Qué significa Teo? Dios. Dios. En la parte de Teopan eran regiones destinadas a esta parte de los sacerdotes, ¿no? Tenemos también la clase dirigente. Los que dirigían a los mexicas eran nobles y sabios, es decir, ya había una estructura, un sistema educativo en el imperio, bueno, en el pueblo mexica. ¿Sale? ¿Vale? Había una escuela en donde se les enseñaba a los nobles a gobernar, se les enseñaban ciencias, se les enseñaba escritura, se les enseñaba la ciencia, el arte de la guerra. Es decir, los mexicas fueron aristócratas, sus líderes, los que los dirigían eran personas nobles y sabias, ¿sale? Y al presidente, digámoslo así, al presidente de los mexicas, se le conocía como Tlatoani o señor de México Tenochtitlán. Repito, al presidente o al gobernador, digámoslo así, del imperio, bueno, del pueblo mexica, se le conocía como Tlatoani. Si en el examen leen Tlatoani, se refiere al líder, al gobernante, al presidente del pueblo mexica. ¿Sale, vale? O sea, no les decían presidentes, les decían Tlatoanis. ¿Sale, vale? Y el primer Tlatoani del imperio mexica, pregunta de examen, fue Acamapixtli. Repito, el primer Tlatoani del imperio mexica, bueno, del pueblo mexica, fue Acamapixtli. Y entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que unos que estaban inconformes de la fundación de México Tenochtitlán se fueron a fundar Tlatelolco? Pues estos tlatelolcas le solicitaron al señor de Azcapotzalco un monarca. Y este señor de Azcapotzalco les manda a Cuauhtémoc, quien fue el primer señor de Tlatelolco en 1353. Esto se lo pueden preguntar a los de Área 3. El primer señor de Tlatelolco fue Cuauhtémoc. Solamente a los de Área 3, los demás no les preguntan eso. Por eso está ahí, por los de Área 3. ¿Dudas de esta parte? Y aquí está la pregunta de examen. Los mexicas son considerados herederos de la grandeza tolteca teotihuacana. Sale, vale, repito. Los mexicas son considerados herederos de la grandeza tolteca teotihuacana. Oiga, profe, ¿por qué? Porque se acuerdan, ¿por qué se caracterizaban los teotihuacanos? Porque eran un centro, ¿qué? De ¿Marcio? ¿De qué? ¿De trueque? De trueque, de intercambio, de comercio. Entonces, los mexicas también promovieron mucho esta parte. De hecho, ellos inventaron el Didi Food, inventaron el Uber Eats, se inventaron toda esta mensajería, porque ya existían en ese entonces personitas que se encargaban de transportar la mercancía. Desde ese entonces ya existía. ¿Sale, vale? ¿Y por qué grandeza tolteca? ¿Se acuerdan que quedamos que los toltecas, que significa artista o escultor, fueron un gran imperio también militarista? Pues llega a cierto punto que el imperio mexica adquiere una fortaleza bien, bien, bien intensa, ¿sale? Y se convierte en un imperio porque su poder militar empieza a lograr invadir y conquistar ciertas regiones. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, como en 2 diapositivas. Dudas de esta parte, acuérdense, pregunta de examen. Los mexicas son considerados herederos de la grandeza tolteca teotihuacana. ¿Ya quedó anotado? Sí quedó anotado la pregunta. Ya. Eso, sale y vale. Sigo entonces.
Ahí está. Los primeros señores de México Tenochtitlán. Pues el primero, que es la pregunta de examen más común, es Acamapixtli. Eso apréndanlo de memoria. Primer tlatoani o primer señor de México Tenochtitlán fue Acamapixtli. Significa el que empuña la caña, y él es el que empezó con la construcción de los canales y las calzadas que unen el islote en donde se asentaron los mexicas con tierra firme. ¿A qué me refiero con islote? Pues es un pedazo de tierra rodeado por agua. Entonces Acamapixtli construye los canales que dotaban de agua a la ciudad, y las calzadas, es decir, los puentecitos que conectaban el islote con con tierra firme. De hecho, esto es bien importante porque más adelante, cuando llega por aquí Hernán Cortés y empieza lo que es la conquista, ¿vale? Uno de los puntos clave por los que se da esta conquista, pues es que destruye estos canales. Y entonces la Ciudad de México Tenochtitlán se queda sin agua. Imagínense, pues, si se queda sin agua, se pierden cosechas, la gente muere por sed. Bueno, fue una situación bien importante que vamos a ver en la segunda parte de la clase del día de hoy, ¿vale? El segundo tlatoani mexica fue Huitzilihuitl segundo, que significa colibrí del cielo, y con él creció mucho la ciudad en cuanto a población, en cuanto a número, en cuanto a cantidad de individuos. ¿Sale, vale? Además, desarrolló la agricultura y el comercio. ¿Sale, vale? O sea, Huitzilihuitl se preocupó porque la gente pudiera por ahí tener garantizado el alimento, y porque se comerciara esta parte agrícola. Además, pues este bienestar que se garantizó hizo que la población creciera, es decir, que aumentara el número de mexicas, ¿vale? Luego viene el tercer tlatoani, que es este Chimalpopoca. Este Chimalpopoca, bueno, o Chimalpopoca significa escudo que humea, y era hermano de Huitzilihuitl II, y él contribuyó a consolidar la autonomía de Tenochtitlán. ¿Se acuerdan a quién le pagaba tributo México Tenochtitlán cuando llegó a este islote? ¿Al señor de Aztlán? Al señor de Azcapotzalco. Ah, Al sí, de señor de Acapulco. Azcapotzalco, exactamente. Entonces, este Chimalpopoca empieza por ahí a planear, a ver una estrategia para dejar de pagar tributo. ¿Sale, vale? Pero entonces Chimalpopoca, bueno, pues nada más deja los planes hechos. Pero después llega Itzcoatl. Itzcoatl, que significa serpiente de navajas. Profe, Mándeme. perdón, ¿a quién le pagaban tributo? Ah, le pagaban tributo al señor de Azcapotzalco. Haga de cuenta que cuando llegan aquí al islote, que son guiados por Mexitli y Tenoch, ese islote ya era del señor de Azcapotzalco. Entonces llegan a un arreglo con el señor de Azcapotzalco para que éste les diera la oportunidad de asentarse ahí. Y el acuerdo fue que le iban a pagar a el señor de Azcapotzalco cierto tributo, algo así como una renta, para poder vivir ahí. ¿Sí me doy a entender? Sí, profe, gracias. Bien, entonces, ¿no? ¿De qué? Y entonces, Itzcoatl, ¿vale? Toma estos planes por ahí, ¿vale? ¿Vale? Y logra hacer una alianza económica, militar, ¿vale? Bien fuerte con los pueblos de Nezahualcóyotl, con Nezahualcóyotl, ¿sale? ¿Vale? Y por ahí con señores de Tlaxcala y de Huetzotzingo, para vengarse del señor de Azcapotzalco. ¿Por qué? Porque imagínense, ya llevaban pagando casi 100 años tributo, porque ¿en qué año se fundó México Tenochtitlán? 320. En 1325 se fundó México Tenochtitlán, ¿sale? ¿Y cuándo se pone fin a este pago de tributo? Hasta 1428, 103 años de estar pagando tributo, ¿no? Y entonces, con esta alianza militar que hace Itzcoatl con estos otros pueblos, se pone fin al dominio del señor de Azcapotzalco y nace, pregunta de examen, el imperio mexica.
Repito, en 1428, cuando los mexicas se hacen esta alianza militar y vencen al señor de Azcapotzalco, nace el Imperio Mexica. ¿Qué características tiene un imperio? Pues que tiene un poder militar bien desarrollado, tiene estabilidad económica y ha logrado conquistar territorios fuera de su ciudad principal. Entonces, en 1428, cuando los mexicas con Itzcoatl al frente y con ayuda de la alianza militar, que ahorita va a ser cómo se llama, logran conquistar esta parte y vencer al señor de Azcapotzalco, es cuando el Imperio Mexica nace. Y a partir de ahí en adelante, el Imperio Mexica empieza a extenderse. Es decir, empieza a ganar más territorio, invade territorios, los vence y entonces a los vencidos, para dejarlos vivos, les pide tributo y o esclavos o trabajadores. ¿Sí me doy a entender? Ahí es cuando nace el Imperio Mexica. ¿Dudas? ¿Dudas? Ninguna. Perfecto. Luego viene Moctezuma I. Este Moctezuma I significa lo que es señor ceñudo o flechador del cielo. Y él manda a construir el nuevo templo mayor dedicado a Huitzilopochtli. ¿Sale? ¿Vale? O sea, ya es obviamente al hablar de los mexicas, estamos hablando literal aquí del centro histórico, ¿no? En la Ciudad de México. ¿Sale? Pero háganse una idea, ¿eh? Para que ahorita vean hasta dónde se extendió el Imperio Mexica. O sea, la ciudad principal, pues es todo lo que es la parte del Zócalo, todo el centro histórico ahí de la Ciudad de México, ¿no? Y ahorita vamos a ver hasta dónde se extendieron los mexicas, invadiendo, venciendo, pidiendo tributos. O sea, este gran imperio se extendió bastante, ¿ok? Sigo. Ahora, si pregunta de examen. Alguien levantó su manita. Mande, Fer. ¿Le puedes regresar tantito? Con todo gusto, caballero. Ahí está. Y ya hubo por ahí un spoiler, pero la alianza que hizo Itzcoatl para poder convertir a los mexicas en un imperio fue la Triple Alianza. ¿Sale? ¿Vale? Esa es pregunta de examen. La alianza formada con los mexicas para que estos se convirtieran en un imperio es la Triple Alianza. Ahorita vamos a ver quiénes formaron la Triple Alianza. El ¿Me puedes nombre, repetir, por favor? claro que sí. La alianza formada por el Imperio Mexica para convertirse en un imperio se llama Triple Alianza. Ya, gracias. Bien, entonces, Fer. Y esta Triple Alianza estaba formada por México Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. El Tlatoani o el presidente, digámoslo así, de México Tenochtitlán es Itzcoatl. El presidente o el señor de Nezahualcóyotl es Texcoco. Perdón, el presidente o el señor de Texcoco es Nezahualcóyotl. Y el presidente o señor de Tlacopan es Totoquihuatzin. Entonces puede venir así. La Triple Alianza estuvo formada por México Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, o la Triple Alianza está formada por Itzcoatl, Netzahualcóyotl y Totoquihuatzin. Acá hablamos de ciudades. Es decir, México Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan son ciudades. Y abajo, Itzcoatl, Nezahualcóyotl y Totoquihuatzin son líderes, son señoríos, son tlatoanis, son presidentes. ¿Sí me doy a entender? ¿Dudas? ¿Cómo dijo, profe? ¿Ixcoal de cuál era? Itzcoatl de México Tenochtitlán, Nezahualcóyotl de Texcoco y Totoquihuatzin de Tlacopan.
Ah, ya va, gracias. ¿Sí quedó? Sí, sí quedó. Bien, entonces, y esta triple alianza, acuérdense, eso sí tienen que aprendérselo porque es pregunta de examen para cualquiera, ¿vale? Fue una alianza militar, económica y estratégica. Acuérdense, con esta triple alianza es con la que los mexicas logran convertirse en un imperio. O sea, logran vencer al señor de Azcapotzalco y además expandir su territorio, tener pueblos dominados, y estos pueblos dominados le pagaban tributo a los mexicas. O sea, se invirtieron los papeles. Originalmente los mexicas le pagaban tributo al señor de Azcapotzalco, y ahora, después de esta triple alianza y de esta estrategia, esta alianza militar y económica, pues es que los mexicas se hacen de sus propias colonias, de sus propios vencidos, y estos vencidos les daban tributo a los mexicas. De ahí que se le conoce como Imperio Mexica. ¿Sale, vale? Y esto es bien importante, ¿eh? Bien importante, porque muchos de estos que fueron vencidos por el Imperio Mexica, después se le unen a Hernán Cortés para vencer a los mexicas. Obviamente les sale el tiro por la culata, porque después también ellos se convierten en nativos, en esclavos, ¿no? Pero en ese momento, pues ellos lo que querían era venganza. Entre ellos eran los famosísimos tlaxcaltecas, que se le unen por ahí a Hernán Cortés para ayudar a vencer a los mexicas. ¿Sale, vale? Y entonces, con esta, fíjense, con esta triple alianza, el Imperio Mexica logra vencer a Mixquic, Coajimalpa, Chimalhuacán, ¿vale? Llega a Xochimilco y entonces le dan batalla, se niega a ayudar, y pues obviamente Xochimilco no le iba a ganar a los mexicas. Entonces lo invaden, lo vencen y los obligan a construir el Templo Mayor. O sea, de esa victoria contra los de Xochimilco, logran conseguir ahí esclavos, trabajadores, cautivos de guerra por ahí que pagaban con trabajo, y estos son los que construyen el Templo Mayor. Continúa expandiéndose el territorio, llegan a Cuitláhuac, Chalco, e incluso hasta Cuauhnáhuac. Cuauhnáhuac es lo que hoy día se conoce como Cuernavaca. O sea, pasaron desde el centro histórico hasta Cuernavaca. Todo eso fue lo que se expandió el Imperio Mexica. ¿Sí logran verlo? Toda esa región ya era del Imperio Mexica, cuando originalmente pues solamente era lo que es el centro histórico aquí en la Ciudad de México. ¿Sí me doy a entender? ¿Dudas? ¿Dudas? Todo bien. Perfecto. ¿Puedo cambiar de diapositiva? ¿Sí puedo cambiar de diapositiva? Sí. Sale, vale. Ahí está. Y entonces viene la famosísima Guerra Florida. Bueno, los mexicas ya eran un imperio, ¿sale, vale? Pero bueno, un imperio pues no garantiza que siempre nos vaya bien. Entonces, más o menos en 1454 empieza una época, una temporada de escasez, una temporada de hambruna, se pierden cosas, o sea, viene un buen de calamidades, ¿no? Así como que nada más faltaba que llegaran y que un pájaro les hiciera del baño a los mexicas, ¿no? O sea, todo lo malo les pasó en esa época, ¿no? Y entonces, pues ya saben, por ahí se genera esta situación hacia Huitzilopochtli, sale, ¿vale? Y en un sueño por ahí les dice, ¿saben qué? Si quieren acabar con esas calamidades, pues tienen que generar algún tipo de tributo hacia los dioses, ¿no? Y entonces los mexicas deciden luchar contra Tlaxcala y Huetzotzingo.
Los vencen a Tlaxcala y Huetzotzingo. Acuérdense que tiempo después les había comentado que los tlaxcaltecas, que Tlaxcala se le une a Hernán Cortés. Pues fue resultado de esta guerra florida, porque al vencerlos, toman prisioneros a los mejores guerreros de estas regiones y los sacrifican a los dioses para poner fin a estas calamidades. Yo creo que a lo mejor su fe era muy grande porque realizan esta situación y termina este periodo de calamidades, este periodo de hambruna y de escasez. ¿Sale, vale? Y entonces regresa otra vez este periodo de abundancia. Pero ¿cómo se le conoce a esta guerra resultado de la hambruna y de la escasez de México Tenochtitlán? Se le conoce como la Guerra Florida y fue entre los mexicas contra los tlaxcaltecas y Huetzotzingo. Pregunta de examen. Así bien, esto fue la Guerra Florida. ¿Sale, vale? O la Guerra de Florida, ¿ok? Ya quedó anotada la ¿Lo guerra. puede repetir? Claro que sí, la Guerra Florida fue el conflicto entre los mexicas y los tlaxcaltecas y Huetzotzingo para acabar con las calamidades de la época. ¿Sale, vale? ¿Dudas de la Guerra Florida? Dudas, acuérdense, fue entre México Tenochtitlán contra Tlaxcala y Huetzotzingo, ¿vale? Para acabar con esta época, con este periodo de escasez, de hambruna, ¿sale, vale? Y poder sacrificar a guerreros y nobles de estas regiones, a los dioses, para que viniera nuevamente una época de abundancia. ¿Dudas? ¿Dudas? Sale, luego tenemos al siguiente señor, señor mexica o tlatoani, que fue Axayacatl. Axayacatl conquista Tuxtepec, Huetzotzingo, Atlixco, llega al Valle de Toluca, conquista Tuxpan y algunos otros pueblos. O sea, continúa, ¿no? Continúa expandiéndose este imperio. ¿Sale, vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? No. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto, bueno. Recuérdenme en qué año nace el Imperio Mexica, porque se les dije que es pregunta de examen y lo anotaron. 1325. Ahí se funda la ciudad. Una cosa es cuando se funda, pero al fundarse la ciudad no eran un imperio. Para ser un imperio deben de tener gran poderío y deben de empezar a conquistar otros territorios. 1428. Perfecto, pregunta de examen. En 1428 nace este Imperio Mexica. Sale, vale, y acuérdense, todos estos señoríos o todos estos tlatoanis a partir de 1428 empiezan a ocupar mayor territorio, a ampliar el Imperio Mexica. Viene luego Tizoc, que ocupó Tolocán, hoy día conocido como Toluca. Imagínense, llegaron hasta Toluca. Ahorita van a ver todo lo que hicieron, ¿eh? Y luego llega Moctezuma II. Moctezuma II, pues prácticamente con él acabó el mundo prehispánico, porque es el que recibe, Moctezuma II es el que recibe, el que le da la bienvenida a los españoles, pensando por ahí que eran dioses, ¿no? Porque había por ahí ciertas leyendas que iba a venir un dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y imagínense, ven a Hernán Cortés en un caballo, güero, alto, etcétera, 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 pues piensan que se hizo realidad esta leyenda. Y Moctezuma II recibe bien feliz a los españoles, ¿no? También una característica importante de Moctezuma II es que efectivamente, Mayra, es que antes de su coronación como rey, era un magnífico príncipe, era un gran guerrero y sacerdote, pero cuando se convierte en el tlatoani, pues el poder le consumió por ahí la cabeza y se convirtió en alguien déspota y tirano.
Vale, vale, pero vean, ¿se acuerdan que habíamos dicho que había una situación importante del Imperio Mexica, ¿verdad? Ahí está, vean. ¿Ya ven por ahí el mapa del Imperio Mexica? Ya. Fíjense, todo esto, la parte central, el puntito rojo que tenemos ahí era el Imperio original. ¿Ya vieron? O sea, el puntito rojito que dice Tenochtitlán era todo el pueblo mexica, todo México Tenochtitlán. Se funda la Triple Alianza en 1528 y vean todo lo que se extiende. Itzcoatl, que fue el que inició esta Triple Alianza, logra invadir toda esta región roja. Moctezuma, toda esta región amarilla. Axayacatl, toda la parte azul. ¿Ya vieron cómo se están extendiendo? Ahuizotl, la parte rosa. Y Moctezuma II, toda la parte verdecita. Pero vean, los tlaxcaltecas o Tlaxcala siempre fue por ahí una situación hostil con los mexicas, no se dejaban vencer. Por eso ahí se ve ese espacio rodeado. ¿Sale, vale? Por eso se da esta parte de la guerra florida. ¿Sale, vale? Y acuérdense que los tlaxcaltecas quedan bien resentidos después de la guerra de Florida. Y cuando llega Hernán Cortés ocupa ese rencor que tenían los tlaxcaltecas contra los mexicas. Y entonces los tlaxcaltecas se le unen a Hernán Cortés. ¿Sale, vale? ¿Dudas de esta parte? ¿Quieren? ¿Les mando foto de este mapita? Sí, por favor. Ahí les da la foto del mapita. Bien, entonces, dudas, preguntas con estos tlatoanis mexicas. ¿Y lo de Teotitlán? Ah, Teotitlán fue otra región hostil con los mexicas. ¿Sale, vale? ¿Y esos no se unieron con los otros? Ellos no. Se unieron otros pueblos. ¿Sale, vale? Pero estos de ahí no, los que siempre todos los exámenes les preguntan son los de Tlaxcala. Los tlaxcaltecas de ley fueron los que se unieron, o algunos otros pueblos, pero los más importantes son los tlaxcaltecas, porque se relaciona también con una forma de vengarse por la guerra de Florida. ¿Sí quedó? Sí, gracias. Vientos, ¿no? ¿De qué? Me regreso al PowerPoint. Ahí está. Sigo. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que una de las actividades más importantes de las civilizaciones mesoamericanas fue la agricultura? Pues porque obviamente el clima, los suelos fértiles, la abundancia en agua, pues nos generaba que esta fuera bastante abundante. ¿Sale, vale? Entonces, ellos ocuparon mucho la agricultura y desarrollaron un sistema agrícola nuevo e innovador, el sistema de Chinampas. ¿Se acuerdan que, bueno, como es un islote, ellos lo que hacían era aprovechar toda esa agua, ¿sale, vale? Y creaban bases de madera con tierra, ¿sale, vale? Ponían algo así como grandes macetotas, ¿sale, vale? Les ponían la tierra y entonces el agua se filtraba por la madera hacia la tierra y eso hacía que se regaran todo lo que eran las cosechas que estaban plantadas sobre las chinampas. ¿Cuáles fueron algunos de los recursos agrícolas que se plantaron o que se consumieron en México Tenochtitlán? El maíz, el maguey y el nopal. Después ya vino lo que es la parte del aguacate, la calabaza, el amaranto y el frijol. Pero estas son plantas nativas de nuestra región, de nuestro país. El aguacate originalmente se daba solo aquí.
¿Sale, vale? Ya después se utilizó también el método de la quema, ¿vale? Pero los de área 3 les van a preguntar sobre el sistema de chinampas. Fue una innovación mexica. Repito, a los de área 3 les preguntan sobre el sistema de chinampas, que fue una innovación netamente mexica. ¿Dudas? ¿Dudas? Ninguna. Perfecto. ¿Puedo continuar? Bueno, cambiar de diapositiva. Profe, ¿qué mencionó sobre el método de la quema? El método de la quema fue un método, valga la redundancia, o una técnica que se usó después para el cambio del tipo de planta. Es decir, si querían hacer algún tipo de cambio de maíz a maguey, se utilizaba la quema de los restos para poder reutilizar el suelo. Gracias. No, ¿de qué? Sigo. En la parte de la economía, acuérdense, teníamos agricultura, un poco de industria artesanal, orfebrería, sastrería, alfarería, industria textil y la producción de algunos artículos bellos y coloridos. También ya empezó un poco la parte de la minería. De hecho, acuérdense que esta minería se empezó a ocupar para fines bélicos, ¿no? Para fines de guerra. Pero obviamente esta minería prehispánica era con metales poco profundos, o sea, con minas superficiales prácticamente, ¿vale? Porque obviamente pues carecíamos de maquinaria, pero siempre en nuestro país ha habido una gran riqueza natural. Entonces, esta abundancia en metales permitió que existiera la minería prehispánica. Y gran parte de esta minería y metalurgia se ocupó en la situación bélica. También para crear adornos, ¿no? Porque de hecho una de las cosas que sorprende a Hernán Cortés cuando llega aquí a México Tenochtitlán, pues es ver al Tlatoani vestido con el penacho, con ciertos adornos de oro, ¿sale, vale? Y en esta parte la plata pues se usaba muy poco. En la parte de medios de producción, pues teníamos ahí algún tipo de piedra pulida, huesos, cuarzos, obsidiana y el cobre. Y así como ahorita se le conoce como obreros, ¿no? En ese entonces se le conocía como maseguales a los plebeyos fuertotes bien alimentados para aguantar el trabajo duro. Esa es pregunta para área 3. Los que van para área 3 les preguntan qué es un masegual. Y el masegual prácticamente es un trabajador grandote, sale, vale, dedicado a labores pesadas y bien alimentado, sale, vale, o sea, bien resistente. En el caso del comercio, teníamos a los pochtecas o comerciantes ricos que ellos intercambiaban en tianguis y mercados. Y estos eran protegidos por el ejército para evitar que algún pueblo, perdón, alguna persona de otra comunidad los intentara robar o hacerles algo. Y además existían los tememes, que es lo que les decía, como el del Uber Eats, ¿no? Que ahorita ya uno saca su aplicación y llega el repartidor con nuestra comida, ¿no? Pues en ese entonces, a los mensajeros o a los que cargaban los productos y los ayudaban a transportar, se llamaban tememes. Estos tememes eran los que llevaban o transportaban los productos de un lugar a otro. Acuérdense que en ese entonces pues no había moto, no había carro, no había tren, no había metro, entonces pues era a pie, ¿no? Y los tememes iban acá a pie entregando todos los productos. ¿Sale, vale? En la parte de la organización administrativa estaba basada
totalmente en la honestidad. Es decir, cualquier tipo de corrupción, de robo o de deshonestidad que hubiese en la parte de la comunidad era muy, muy castigada. Desde a los que robaban les podían cortar algún miembro o la parte de la mano para pues una situación de que entendiera que eso no se debe de hacer, ¿vale? O incluso, por ejemplo, pagar lo que se robó o el daño que hizo al triple con trabajo. Es decir, prácticamente ser esclavo de la persona a la que le habían robado. Obviamente estas penas tan altas eran una situación de escarmiento y hacía que prácticamente el 99% de la población fuera honesta y que existiera un bienestar. O sea, que no hubiera robo, que no hubiera esto, el otro, aquello, entre la misma comunidad del pueblo mexica. ¿Y qué fue lo que hizo que el pueblo mexica, que el imperio mexica creciera tanto? El tributo. ¿Qué quedamos que es el tributo? Pues son las obligaciones del pueblo y de los vencidos hacia con los mexicas. Es decir, los mexicas llegaban, invadían una región, los vencían y ahora los vencidos tenían que pagarle tributo o pagarle en especie a los mexicas. Le podían pagar con semillas, con trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso contribuyó a la gran riqueza del imperio mexica. De hecho, un claro ejemplo es lo de Xochimilco, ¿no? Que los de Xochimilco se niegan a ceder ante los mexicas los vencen, y entonces los de Xochimilco son los que construyen el templo mayor, ¿no? Es decir, le pagan como tributo a los mexicas con trabajo. ¿Sale, vale? ¿Dudas de esta parte? ¿Dudas? Ninguna. Perfecto. ¿Puedo cambiar de diapositiva? ¿Podría esperar un poco? Claro que sí. Ahí no se les olvide, es bien importante la parte del tributo. No se les olvide, es bien, bien importante la parte del tributo, ¿vale? Que son obligaciones del pueblo y de los vencidos. Estas obligaciones, pues prácticamente eran con pago de semillas o con trabajo. Mande, Viri. Profe, ya me tengo que retirar. Ok, sin problema, Viri, no se preocupe. Estamos grabando la clase. En cuanto ya acabe la clase, yo la subo a mi canal. ¿Sale, vale? Sí, profe, gracias. No, a usted cuídese mucho. Gracias, bye. Bye. Vientos. Sale, vale. ¿Puedo cambiar de diapositiva? Sí. Sale, vale. Sigo. Ahora, la sociedad mexica es bien importante porque luego confundimos el idioma o el dialecto que hablaba, la lengua que hablaban los mexicas. Los mexicas hablaban náhuatl. Pregunta de examen. Sale, vale. Repito, los mexicas hablaban náhuatl. Y esta sociedad mexica tenía también castas. Estaba la nobleza, en donde teníamos al tlatoani o emperador, los nobles, que tenían funciones sacerdotales o que eran también jefes guerreros. Teníamos a los artesanos, o toltecas o artistas. Acuérdense que tolteca significa artista, ¿no? Entonces, estos artesanos eran pobres, pero estaban por encima de los plebeyos. Los plebeyos o el macehualtín eran la gente común e ignorante en el bien hablar. Los mayeques eran vencidos en la guerra y eran siervos tributarios, es decir,
Algo así como lo que pasó con los de Xochimilco, ¿no? Los vencieron y entonces los de Xochimilco le dieron a los trabajadores a México Tenochtitlán para poder construir el Templo Mayor. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que había algunas personitas que cometían delitos y que eran castigados? Bueno, pues esto se les conocía como esclavos o tlacoltis, que tenían una situación de ser esclavo de manera temporal, con un trabajo similar al del plebeyo como resultado de haber cometido algún delito. Y finalmente el cautivo de guerra, Malio Mamaltín, que esto es un ejemplo de lo que ocurrió con Tlaxcala y la guerra de Florida, ¿no? Que acuérdense que capturaban a sus nobles guerreros para sacrificarlos a Huitzilopochtli. Bueno, pues estos eran Malis o Mamaltín. Eran cautivos de guerra que iban a hacer ofrenda futura para Huitzilopochtli. ¿Sale y vale? ¿Dudas de estas clases sociales mexicas? ¿Dudas? Ninguna. Perfecto. Sale y vale. ¿Puedo cambiar de diapositiva? Ya que sí. Vientos. Aquí no se les olvide, sí es bien importante, sale y vale, que recuerden que los mexicas hablaban náhuatl. ¿Sale y vale? Porque es una pregunta común en los exámenes de admisión. Incluso para la UAM, la UAM, los que van para 3 y 4 les pueden llegar a preguntar eso. ¿Puedo cambiar de diapositiva? Sí. Sale, sale, vale. En la parte de educación, ¿se acuerdan que habíamos dicho que ya existía un sistema educativo en el Imperio Mexica? Ya lo había, ¿sale? La educación inicial era impartida por los padres, es decir, ellos enseñaban a respetar los valores morales y también los valores espirituales de los mexicas. O sea, desde la casa ya se generaba este tipo de educación básica, ¿vale? Ya cuando crecían, podían ir a dos escuelas. Los nobles iban al Calmecac. En esta escuela a los nobles se les enseñaban ciencias, ¿no? Física, astronomía, herbolaria, matemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. También se les enseñaba el arte de la guerra y se les enseñaba también a escribir, leer y escribir, la escritura. Y los que no eran nobles, tenían que ir al Telpuxcali. En el Telpuxcali, que era la escuela del pueblo, se les enseñaban trabajos manuales. Es decir, algún trabajo para ser útil en la sociedad, para ser productivo, para hacer algo en la sociedad. El hecho de que yo hubiera una escuela para nobles que enseñara ciencias, trajo consigo un desarrollo científico importante en los mexicas. Hubo desarrollo en la ingeniería, en matemáticas, astronomía, medicina, herbolaria, filosofía, literatura, moral, religión, muchísimo avance, mucho desarrollo. Y ellos manejaban el famosísimo calendario, el calendario solar de 365 días, ahora sí, el que está en la moneda de 10 pesos, ¿no? Ese es el calendario del que estamos hablando. Y un calendario lunar de 260 días.
Sale, vale, pero acuérdense, eso es bien importante. Siempre nos preguntan las escuelas. Calmecac, la de los nobles. Telpochcali, la del pueblo. Esto es pregunta de examen. Calmecac es la escuela de los nobles. Telpochcali es la escuela del pueblo. Eso sí, por favor, anótenlo. ¿Dudas? ¿Sí, Dul? ¿Lo puede repetir, por favor, maestro? Claro que sí. El Calmecac es la escuela de nobles y el Telpuxcali, la escuela del pueblo. Repito, Calmecac, la escuela de los nobles, donde se les enseña ciencias, guerra, escritura, etcétera. Y el Telpuxcali, la escuela del pueblo, donde les enseñan trabajos manuales. ¿Sí quedó? Sí, gracias. Perfecto. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ninguna. ¿Puedo cambiar de diapositiva? ¿Sí o no? Sí, profe. Sale, vale. Y ya finalmente el gobierno, pues estaba en manos del Tlatuani, que era como el emperador, el presidente. Luego teníamos al Tlacatecutli, que era el guerrero jefe. Luego el Cihuacóatl, que era el viceemperador. Luego un Calpixque, que era el prefecto de la ciudad. Y luego un Tecutli, que era el jefe del barrio. Acuérdense que había 4 barrios. Entonces había para cada barrio un jefe. Ese era el Tecutli. Ellos tenían por ahí una ideología de que en vida teníamos que luchar contra las fuerzas del mal para que cuando terminara esta vida pudiésemos llegar al paraíso. ¿Vale? También creían en Huitzilopochtli, su dios mayor, el señor del mundo. Y en su caso, ellos se casaban entre los 16 y 18 años. Ya vamos tarde, ¿no? Ya van tarde, exactamente. Sale, vale. Oye, Ellos, profe, pero ¿se casaban con miembros de la realeza? Digamos, con... había matrimonios en general en todas las clases sociales. O sea, el matrimonio o la unión no era exclusiva de la nobleza, era para para todo el pueblo, digámoslo así. Gracias. Vientos, sale, vale. Y pues obviamente esta grandeza hizo que México Tenochtitlán se convirtiera en un gran imperio, que fuera una de las ciudades más sustentables, limpias, ricas de la época, que hubiera una abundancia de códices. Acuérdense que en el Calmecac les enseñaban a escribir, ¿sale? Que había filosofía, religión, literatura. Pues eso hizo que se desarrollaran muchísimos códices, demasiados, y que todas las civilizaciones de la región estuvieran celosas del gran desarrollo de los mexicas. ¿Sale, vale? Sin embargo, pues ya saben que cuando Hernán Cortés se entera de esta grandeza de los mexicas, bueno, pues al fin y al cabo, humano, queriendo tener poder y riqueza, bueno, pues no intenta, llega a conquistar este gran imperio, ¿no? Con ayuda de todos los que estaban por ahí, resentidos por estas invasiones mexicas. ¿Sale, vale? Y acuérdense, pregunta de examen, la abundancia de códices y la conquista española son características del horizonte histórico. ¿Sale, vale? Ahorita estamos en el horizonte histórico, ¿vale? ¿Dudas? ¿Preguntas?
¿Cuánto tiempo gobernaban las personas? Los tlatoanis gobernaban entre 10 y 20 años, dependiendo de la efectividad y la eficiencia del trabajo del gobierno. O sea, no Y había un periodo establecido, así como ahorita que son 6 años, no. Ahí depende del trabajo de los tlatoanis. gracias. Vientos. ¿Dudas, preguntas? Sale y vale. Pues entonces, si no hay dudas y no hay preguntas, pues quedamos que iba a haber también examencito de esto, ¿verdad? No, no. Examen de los mexicas. Ahí está. Se los mando por WhatsApp y también se los mando aquí en el chat del Meet. Ahí está. Y les doy pues 5 minutitos, ¿no? 5 minutos para hacer su examencito. ¿Dudas?